Bienvenidos, arrancamos con este nuevo módulo. Bueno, en este módulo vamos a hablar sobre neurointervencionismo. El neurointervencionismo o terapia endovascular neurológica, bueno, es una técnica, una técnica mínimamente invasiva, es una rama de la hemodinamia que se utiliza para diagnosticar y tratar enfermedades cerebrales complejas, como malformaciones vasculares del cerebro, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, accidentes cerebrovasculares, trombosis y, bueno, entre otras también enfermedades de la cabeza y el cuello. Para realizar este tipo de estudios debemos reconocer y conocer las arterias que van a irrigar el cerebro desde su origen, las cuales son la arteria carótida y las arterias vertebrales. En esta imagen lo que vemos es la anatomía de las arterias carótidas y vertebrales. Acá tenemos la carótida externa. Si bien la carótida externa va a tener 8 ramas, las cuales van a irrigar segmentos extracraneales, ¿sí? Estos segmentos extracraneales son la tiroidea superior, la faringea ascendente, la lingual, la facial, la occipital, la auricular posterior, la temporal superficial y la arteria maxilar. Ahí en la imagen podemos ver los segmentos extracraneales, sí, que irrigan las ramas. Se ve bajo radioscopía. En esta imagen vemos la carótida interna, que esta es la segunda rama de la arteria carótida común. Es más específicamente una arteria que va a constituir el sistema carotidio y que junto a la otra arteria carótida del lado contralateral va a irrigar el interior del cráneo, ¿sí? Los hemisferios cerebrales, los dos. Bueno, acá en la imagen vemos que la arteria carótida interna se va a originar en el cuello a partir de las arterias carótida común a nivel del borde superior del cartílago tiroides y va a ascender hacia la base del cráneo para poder ingresar al interior del mismo por el conducto carotídeo, que está ubicado, para que se den una idea, al lado del hueso efenoide, ¿sí? Y va a terminar por debajo del espacio perforado anterior, dividiéndose en las arterias cerebral anterior y cerebral media. Esta arteria normalmente tiene un curso posterolateral a la arteria carótida externa y no da ramas extracraneales, ¿sí? Se va a originar en el cuello a partir de la carótida común a nivel del borde superior del cartílago tiroides, ¿sí? Recuerden eso. Esta arteria se va a dividir anatómicamente en 7 segmentos de acuerdo a las estructuras que se va encontrando en su recorrido, ¿sí? Tenemos C1, del C1 al C7, donde pasamos por la porción cervical, petrosa, lacerum, cavernosa, crinoidea, oftálmica y comunicante, ¿sí? El primer segmento, que es el C1, que es el cervical, se va a extender desde el origen de la arteria hasta su entrada en el canal carotidio. Esta porción va a comenzar desde su bifurcación de la carótida común y va a ascender por delante de las 3 apófisis transversas de las vértebras cervicales, la C1, la C2 y la C3, ¿no? Luego tenemos el segmento C2, que es la porción petrosa o petroso, y este corresponde al segmento que está dentro del canal carotidio óseo. Esta porción va a ascender por un conducto carotidio y se va a curvar anteromedialmente y luego superomedialmente sobre el cartílago que ocupa el agujero rasgado anterior para poder penetrar en la cavidad craneana pasando por la apófisis petrosa. Luego tenemos el segmento número 3, que es el segmento
lacerum o segmento rasgado, también se le suele llamar. Y este segmento es un segmento corto que se va a extender desde el ápex de la porción petrosa del hueso temporal, donde va a finalizar el canal carotídeo. Transcurre por encima del cartílago que cubre el foramen rasgado y se va a curvar superiormente hacia el seno cavernoso. Este segmento está rodeado por perósteo contiguo al ganglio del nervio trigémino. Esta porción por lo general no emite ramas, no tiene ramas. El segmento 4, que es el segmento cavernoso, se va a iniciar en el reborde superior del ligamento petrolingual y va a estar contenido en el espacio formado por la separación de los pliegues de la dura madre, ¿sí? Este espacio se llama seno cavernoso, en el que también van a discurrir los canales venosos y los nervios craneales. Luego tenemos el segmento C5, que es el segmento clinoideo o clinoidea, también se le llama. Este es un segmento también corto de una localización interdural que va a iniciar en el anillo dural proximal y va a finalizar en el anillo dural distal. Este anillo dural distal está cercano a la apófisis clinoidea anterior. Tampoco emite ramas importantes, pero en raras ocasiones puede surgir de este segmento la arteria oftálmica, ¿sí? Luego tenemos el segmento 6, que es el segmento de la arteria oftálmica, y este se va a iniciar a nivel de la apófisis clinoidea superior y se va a extender hasta el origen de la arteria posterior comunicante. Por último, tenemos el segmento comunicante, que va a iniciar justo en el origen de la arteria comunicante posterior y se va a extender hasta la bifurcación en la arteria cerebral anterior y media. Esta porción discurre entre el nervio óptico y el nervio motor ocular común. ¿Se acuerdan que les hablé de las ramas? Acá en este cuadrito que les hice están todos los segmentos que detallamos en la diapositiva anterior y se pueden ver las ramas que da cada segmento. Por ejemplo, vemos sus ramas, su variante normal, como se vería, y qué anomalía puede haber ahí. Vamos a buscar, por ejemplo, el segmento C4. Las ramas que da es el tronco meningo hipoficiario y el tronco inferolateral. Y la variante normal es una tortuosidad exagerada, ¿sí? La anomalía que se encuentra es la arteria trigeminal persistente. Y en la imagen que tenemos a la derecha vemos estos segmentos bajo radioscopía, ¿sí? Con una inyección de medio de contraste. Imágenes para que puedan apreciar. Esta es una imagen de una resonancia magnética de cerebro. Y acá se ven los segmentos de la arteria carótida común que están delineados sobre un angiograma por resonancia magnética, ¿sí? Ahí les marqué la porción que vimos en las diapositivas anteriores, ¿sí? La C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Bueno, el otro sistema que debemos saber es el sistema vertebrovasilar, que este es un grupo de arterias intracraneales que van a irrigar el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro posterior. Este sistema es el único en la anatomía humana en las que dos arterias diferentes se van a fusionar y se van a continuar luego en una arteria única, ¿sí? También se va a dividir en 4 segmentos. Estos 4 segmentos se van a llamar inicial, intervertebral, horizontal y el intracraneano. Luego en la otra imagen tenemos la arteria basilar que se va a originar de las arterias vertebrales, ¿sí? El origen del sistema vertebrovasilar tiene su origen en la arteria vertebral derecha y la arteria vertebral izquierda y la arteria basilar, ¿sí? Recuerden, como dije, que este sistema irriga el bulbo raquídeo, el cerebelo y el cerebro, ¿sí? En esta imagen que vemos acá bajo radioscopía, con una inyección de medio de contraste, obviamente, para poder
ver la anatomía básica de la circulación cerebral, ¿sí? Recuerden que, como les dije, el sistema vertebrovascular es el que va a irrigar el cerebro, el cerebelo, y también va a irrigar el bulbo raquídeo, ¿sí? Acá en esta imagen se pueden ver entonces la arteria basilar, la arteria vertebral, y ven que ahí tenemos una arteria, una flechita que dice pica. La arteria pica es la arteria cerebelosa postero-inferior, ¿sí? Esta arteria va a tener su origen en el segmento B4 de la arteria vertebral y se va a dividir anatómicamente en 5 segmentos, ¿sí? Luego la otra arteria que tenemos abreviada es la AICA, que es la arteria cerebelosa anteroinferior. Esta arteria lleva la sangre al cerebelo, ¿sí? El cerebelo es el área que va a contribuir al equilibrio, la coordinación, también la sensación de nuestra cara, de nuestro cuerpo, sentirnos la cara, el cuerpo, el movimiento de nuestra cara, la sensación de la posición del cuerpo, de la línea media, el oído y la coordinación del movimiento ocular. Así que miren qué importante que es esta arteria AICA, ¿sí? Luego tenemos otra abreviatura que dice PCA. Esta es la arteria cerebral posterior. Luego tenemos el polígono de Willis. El polígono de Willis es el área de unión de varias arterias en la parte inferior del cerebro, ¿sí? En él las arterias carótidas internas se van a ramificar en arterias más pequeñas y van a suministrar sangre oxigenada a más del 80% del cerebro. Se llama polígono de Willis porque recoge su nombre del neurólogo inglés del siglo XVIII, Thomas Willis, ¿sí? La importancia de esta circulación del polígono de Willis es formar una anastomosis entre las arterias carótidas internas y el sistema vertebrovascular en el aspecto ventral del encéfalo, ¿no? Estas conexiones lo que van a hacer es proporcionar canales que van a permitir el flujo sanguíneo entre las circulaciones cerebrales anterior y cerebrales posterior, ¿sí? Las arterias del polígono de Willis son las más importantes: cerebral posterior, cerebral media, cerebral anterior, segmento A1, cerebral anterior, segmento A2, también tenemos comunicante anterior, carótida interna, comunicante posterior y basilar, ¿sí? En esta imagen vemos que la cerebral anterior, sus ramas van a irrigar las caras medial y superior de los lóbulos frontal y parietal. La cerebral media se va a desplegar desde la superficie lateral del hemisferio para irrigar cada uno de los lóbulos. También tenemos la coroidea anterior y la cerebral posterior, que va a irrigar las superficies medial e inferior de los lóbulos temporal y occipital, continuándose así hasta la parte de la superficie lateral de estos lóbulos. Bueno, una vez que tenemos la anatomía de toda la parte del cerebro, de todas las arterias, vamos a pasar a lo que sería la arteriografía cerebral, ¿sí? La arteriografía es un estudio del tipo diagnóstico, que es el patrón de oro para poder identificar ciertas patologías arteriales cerebrales. ¿Qué buscamos cuando realizamos una angiografía cerebral? Vamos a ir en busca de aneurismas, malformaciones arteriovenosas, fístulas, disecciones, estenosis, vasoespasmos y otras como un tumor, una infección, etc. También este estudio se conoce como la angiografía de los 4 vasos, que este estudio es un estudio que se utiliza para ver las vertebrales y las carótidas. Si dividimos las arterias en estudio, vamos a tener 2 arterias carótidas internas, 2 vertebrales y 2 carótidas externas, ¿sí? Las carótidas comunes van a agrupar las anteriores, pero técnicamente son 6 vasos. Acá en esta imagen lo que vemos es una arteriografía de los vasos del cuello, ¿sí?
Este procedimiento es un estudio diagnóstico que va a tener como objetivo poder demostrar angiográficamente las alteraciones anatómicas y morfológicas que se presenten de las arterias que se van a desprender de la porción horizontal del callado de la aorta y que van a ser las que atraviesan el cuello para llevar la sangre al cerebro, al cráneo, ¿sí? Los vasos que deben estudiarse son las arterias carótidas derecha e izquierda y las arterias vertebrales derecha e izquierda también, ¿sí? Este procedimiento está indicado en aquellos pacientes con mareos, pérdidas de conocimiento, hormigueo en las manos, también puede ser por pérdida de equilibrio, cefaleas intensas que pueden ser producto de una estenosis de esas cefaleas, o una oclusión total también de alguna de las arterias mencionadas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en esta imagen hay una estenosis preoclusiva de la arteria carótida interna izquierda, ¿sí? Bueno, el protocolo de estudio para este procedimiento es el siguiente. Debemos posicionar al paciente de cabeza hacia el arco en C, es decir, de cúbito supino, y el centrado de la mesa del angiógrafo va a depender del acceso, ¿sí? Una cosa que no hacemos para los demás procedimientos es fijar la cabeza del paciente, ¿sí? Porque estos procedimientos, cuando vamos a hacer inyecciones de medio de contraste en el cerebro, por ahí el paciente se puede mover o algo, entonces lo mejor es fijar al paciente con una almohada, con una cinta o con esto que vemos, ese dispositivo que vemos ahí, que es muy parecido a un cabezal de resonancia, ¿sí? Bueno, el posicionamiento y el centrado de la mesa va a depender del acceso elegido por el operador, ¿sí? Recuerden que el acceso va en el tipo de procedimiento, en las características del paciente y también la elección del operador. Si vamos por vía femoral, los brazos se van a poner a ambos lados del cuerpo. Si vamos por acceso radial, el brazo tiene que estar al lado del cuerpo con una leve separación para poder permitir la punción, ¿sí? Y el otro brazo que no va a ser punzado debe quedar pegado al cuerpo. Es muy importante que evaluemos las fases de la angiografía, ¿sí? Eh, sobre todo en el cerebro es importante demostrar las distintas fases de la circulación sanguínea. Se distinguen 4 fases. Una fase arterial temprana, que va a ser cuando vamos a ver la llegada del medio de contraste a la arteria que queremos visualizar. Luego tenemos una fase arterial tardía, que es cuando el medio de contraste va a llegar a los territorios arteriales distales, justo antes de entrar a los capilares. Luego tenemos la fase capilar o parenquimatosa y por último nuestra fase venosa. Esta fase es muy importante ya que nos va a permitir ver patologías que se van a ver mejor en una fase que en otra, o sea, hay signos radiológicos que se ven solos en algunas fases, ¿sí? Por eso, al momento de hacer una angiografía cerebral, debemos hacer estas 4 fases. Bueno, a continuación vamos a empezar a desglosar todas estas partes y también ver cuál es el protocolo de adquisición mediante hemodinamia. Vamos a ver primeramente la arteria carótida interna. Vamos a ver la posición AP craneal, lateral y las oblicuas anteriores derechas y oblicuas anteriores izquierdas. Bueno, entonces, como dije, vemos en la imagen la arteria carótida interna. La primera proyección que vamos a ver es la AP craneal y la cranealidad a utilizar es aproximadamente de 20 a 25 grados dependiendo de la posición del paciente, ¿sí? La clave de esto es, si trazamos una línea en el centro, la arteria carótida que estamos inyectando no va a traspasar la línea media, ¿sí? El esquema que vemos en la imagen representa la carótida interna con su bifurcación distal en cerebral anterior que se encuentra al lado de la línea media y la cerebral media que se ve hacia un costado, ¿sí? La arteria no va a traspasar al otro lado producto de la presión.
Como dije anteriormente, la cranealidad es aproximadamente de 20 a 25 grados. Y bueno, esta cranealidad a utilizar es similar a una radiografía de cráneo frontal. Los peñascos deben quedar en el tercio inferior de la órbita, ¿sí? Esta posición está pensada para poder evaluar la bifurcación distal de la arteria en cuestión, la carótida interna, ¿sí? Bueno, por ejemplo, en esta imagen, ¿se acuerdan que yo les hablé de las fases, de las importancias de la fase arterial, capilar y venosa? Acá vamos a poder ver una fase arterial y una fase venosa. En la fase arterial, es una fase arterial derecha, vamos a poder distinguir todo lo que es la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la parte de lo que es el sifón, la arteria cerebral media y sus ramos perforantes, la arteria carótida interna intrapetrosa, y durante la fase venosa se van a poder ver las venas de convencidad, seno sagital superior, seno transverso, el seno sigmoideo, el seno petroso superior y el seno cavernoso. Acá en esta imagen vemos las tres fases: arterial, capilar y venosa, y vamos a ver la parte derecha y que está arriba y la parte izquierda que está abajo, ¿sí? Bueno, esta otra posición de la arteria carótida interna, esta proyección son las oblicuas anteriores derechas y las oblicuas anteriores izquierdas. Esta proyección se va a realizar de izquierda a derecha según la arteria que se esté inyectando, ¿sí? Si se está inyectando la carótida derecha o la carótida izquierda. En la imagen vemos la arteria marcada con el punto rojo que apunta hacia la izquierda radiológica, al igual que la otra que se condice con una oblicua anterior izquierda craneal de la carótida interna, ¿sí? Esta posición generalmente se va a realizar para desproyectar la bifurcación distal y así tener una visión desde otro ángulo y poder ver bien la parte del sifón carotídeo, ¿sí? El sifón carotídeo, cuando se hace una proyección en AP, se va a superponer, pero cuando hacemos oblicua se va a comenzar a desproyectar y en la lateral se ve perfectamente, ¿sí? La cranealidad que hay que mantener es aproximada de 20 a 35 grados. Generalmente se van a adquirir por orden, AP, oblicua, lateral. Pero si por alguna razón se toma el lateral primero, no va a ser posible realizar una oblicua adecuada porque no se va a conocer la cranealidad de este paciente, ¿sí? Es por esto que siempre se deberían hacer la proyección lateral, AP y oblicua para mantener la cranealidad evaluada en la posición AP. El cráneo se va a encontrar oblicuo y las arterias van a apuntar hacia la izquierda radiológica. Por lo tanto, en una oblicua izquierda craneal, obviamente también la parte del hueso se va a ver oblicua, ¿sí? De la misma forma con la proyección AP craneal, acá vemos en las oblicuas anterior, izquierda y derecha, vemos la fase arterial, la fase venosa y la fase arterial, la fase capilar y la fase venosa, tanto oblicua derecha y tanto como oblicua izquierda. Bueno, la siguiente proyección por desglosar es la carótida interna de perfil. Esta proyección lateral izquierda se va a traspasar también la línea media, ¿sí? Se van a ver principalmente las arterias que se van a dirigir hacia anterior y luego hacia posterior en distal, ¿sí? Esta posición es un lateral estricto a 90 grados y el centrado es más anterior que posterior porque lo que nos interesa ver es el territorio anterior de circulación, ¿sí? En estas imágenes es imposible identificar el lado anatómico, por lo cual siempre debemos estar atentos, porque si no estamos presentes durante el estudio, cuando luego se tomen las imágenes no se va a ser posible definir de qué lado vamos a estar hablando, ¿sí? Los techos de las órbitas, los techos orbitarios, deben estar alineados, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta es que en esta posición se ve mucho artefacto de movimiento, pero como les dije en la diapositiva anterior,
el sifón se ve muy bien desproyectado, que es a donde apunta el puntero. No sé si lo ven en la imagen, donde está la imagen en 3D del cráneo de perfil, donde está el puntero, ese es el sifón que se ve totalmente desproyectado, ¿sí? Bueno, acá para que puedan ver todas las partes también está una fase arterial, una fase venosa, de ejemplo, estas son derechas las dos. Se pueden ver la arteria cerebral anterior, la porción pericallosa, la arteria cerebral media, el sifón, la arteria oftálmica, la cervical. Después luego en la fase venosa vamos a poder ver los senos sagitales superiores, la vena de Galeno, el seno recto, el seno transverso, la vena yugular, lo que es el seno cavernoso, lo que es el seno sigmoideo también. Acá se ve el perfil, los dos perfiles estrictos en su fase arterial, en su fase capilar y en su fase venosa. Ahora lo que vamos a ver a continuación son las posiciones para poder ver las arterias vertebrales, ¿sí? Vamos a ver AP craneal, lateral, oblicuo anterior izquierda y oblicuo anterior izquierda, ¿sí? Para poder visualizar, como dije, la arteria vertebral, ¿sí? Bueno, la posición que vamos a utilizar es nuevamente una P craneal, que ya va más hacia Taun, ¿sí? Bueno, se va a trazar la línea media y va a ser posible ver que la arteria vertebral sí se va a traspasar esta marca, principalmente porque las arterias vertebrales se van a unir con el tronco común o con el tronco basilar, que es ahí donde se ve el puntito rojo en la imagen angiográfica con el medio de contraste, ¿sí? La cranealidad de esta proyección se va a utilizar en Taun, ¿sí? Más o menos aproximadamente a 30 grados, dependiendo también de la cabeza del paciente. ¿Por qué se utiliza esta proyección en Taun? Se utiliza porque el territorio que va a irrigar las arterias vertebrales es el de la fosa posterior. Y en la proyección de Taun se va a lograr ver totalmente desproyectado para poder analizarlo bien, ¿sí? Esta posición entonces está pensada para poder evaluar la bifurcación distal de la arteria basilar y poder ver las cerebrales posteriores, la AICA y la PICA, ¿sí? Y bueno, también cuando vemos la radiografía de este estudio, también se ve desproyectado lo que es la parte del hueso occipital. Acá vamos a ver la posición de perfil. Es una posición totalmente lateral, un perfil estricto a 90 grados, un perfil lateral izquierdo a 90 grados y va a seguir los mismos conceptos de las posiciones laterales vistas hasta ahora, ¿sí? Se va a diferenciar de todas los demás laterales porque todas las ramas van a apuntar hacia el lado posterior, ¿sí? El centrado de esto es más posterior que anterior. Se van a poder ver todas las ramas que aparecen de abajo hacia arriba, ¿sí? Se va a poder ver la pica y las cerebrales posteriores también. Y también, bueno, acá se van a poder ver las ramas perforantes. En esta proyección que tenemos acá a modo de ejemplo también vamos a ver la arteria en la proyección de PA y también la proyección de perfil, ¿sí? Recordemos un poco la irrigación cerebelosa y bueno, el cerebelo se va a nutrir de 3 pares de arterias, ¿sí? Una que va a surgir de la arteria vertebral y se va a denominar arteria cerebelosa posterior inferior, que también es comúnmente conocida como PICA. Recuerden que en las diapositivas anteriores les comenté cómo era su abreviatura, ¿sí? La pica va a irrigar la superficie inferior del cerebelo junto con la AICA que estuvimos viendo y parte del bulbo raquídeo, ¿sí? Las otras dos arterias van a provenir de la arteria basilar y son la arteria cerebelosa anteroinferior, que es la AICA, y la arteria cerebelosa superior que va a irrigar la superficie del cerebelo. Bueno, a modo de ejemplo y también de recordatorio ponemos las proyecciones de las 3 fases en arterial, capilar y venosa. Esta posición es en PA, la Taun, y vamos a ver la fase arterial, capilar, venosa,
de las dos partes, tanto izquierda como derecha. Arriba está la parte izquierda y abajo está la derecha. Lo mismo ocurre con esta parte. Vemos las proyecciones laterales con sus respectivas fases y con su respectiva lateralidad izquierda y derecha. Bueno, para ir cerrando un poco la introducción de lo que son las angiografías cerebrales, vamos a ir a la proyección para la arteria carótida externa, ¿sí? La primera proyección es en AP. Y bueno, esto es parte de la base que va por fuera del cráneo. Por lo tanto, en una proyección frontal no se hace con cranealidad ni con caudalidad, ¿sí? Si en un paciente normal, si trazamos la línea media, no va a pasar nada, no se va a traspasar, ¿sí? Esta proyección está pensada para poder evaluar posibles ramas patológicas que van a irrigar los territorios intracraneanos, como por ejemplo por la presencia de algún tumor o alguna malformación arteriovenosa que penetra en el cráneo, ¿sí? Muchas veces solamente se hace la proyección lateral, pero en la proyección frontal se pueden ver más las ramas hacia el centro, ¿sí? El equipo no hay mucho que mover, como dije, no hay que ponerlo ni de craneal ni caudal, hay que solamente sacar como una radiografía, un frente de cráneo, ¿sí? Bueno, para la proyección de perfil de la arteria carótida externa, debe ser un lateral estricto. Hay que estar atento al lado que vamos a estudiar, ya que como dije en las otras posiciones, cuando es lateral es imposible poder identificar el lado anatómico, por eso debemos estar atentos durante todo el procedimiento, ¿sí? En esta proyección lo que hace es que va a abrir, desproyectar completamente en toda su extensión la arteria carótida externa, ¿sí? Es importante que recordemos los nombres de los troncos principales, ¿sí? Como el maxilar interno, el temporal superficial y el occipital. También es importante que utilicemos un FOD adecuado para no perder las estructuras vasculares, ¿sí? Bueno, la gente que hace radiología debe saber lo que significa el FOB, pero para los que no, el FOB es una sigla en inglés que significa Field of View y quiere decir que es el campo de visión o perspectiva, ¿sí? En pocas palabras es no cerrar mucho el campo, según el tipo de imagen que queramos ver. Bueno, acá vemos bajo radioscopía, vemos la arteria carótida externa de perfil. El estudio de esta arteria va a revelar, entre otras ramas, como dijimos, las arterias meningias medias, que también son ramas de esta arteria, pero que penetran en el cráneo a través del agujero espinoso del ala mayor del efenoide, ¿sí? Acá están los dos perfiles en esta imagen. Por último, la arteria carótida común. Esta es cuando realicemos una arteriografía de esta arteria. Vamos a inyectar de 4 a 5 mililitros de contraste por segundo durante 2 segundos y llegando hasta un total de 8 a 10 mililitros, ¿sí? Si tenemos un sistema de angiografía biplanar, vamos a poder obtener 4 proyecciones de la carótida común con 2 inyecciones de contraste. Las 4 proyecciones van a incluir AP, lateral, oblicuo anterior izquierda y oblicuo anterior izquierda, ¿sí? Vemos cómo se ve la carótida común bajo radioscopía y vemos todos sus reparos anatómicos. Bueno, ahora sí hemos finalizado este curso ABC de hemodinamia. Como he dicho en las clases anteriores, los invito a seguir capacitándose, hablar con los otros colegas, pueden seguir hablando conmigo, podemos seguir en contacto por las redes. Lo importante es que nunca nos dejemos de capacitar para poder ayudar siempre a nuestro paciente, ¿sí?